Una regla que se promueve en los productores o dentro de la producción agrícola son las prácticas básicas de producción o prácticas de producción que son un fomento o una guía para obtener el mayor resultado posible que pueda tener una planta a medida que se hacen las actividades bien ordenadas y programadas. Aquí tenemos un listado de cada una de ellas que presentamos a continuación. Primero, iniciamos con la selección del cultivo. En este caso, ¿qué cultivo es el más importante de acuerdo a la variedad, de acuerdo al mercado? Por eso es importante tener el mercado identificado para saber qué sembrar, en cuánto volumen sembrar o producir, porque así estaremos asegurándonos de que vamos a poder comercializar eso que vayamos a sembrar. La evaluación del lote de siembra. También es importante tener bien identificado cuáles son esas actividades, cultivos que se han sembrado previamente para tener identificadas malezas, plagas, enfermedades, quién fue el cultivo, para ser ordenados y limpios. También cuáles son las zonas de encharcamiento, entre otros. Preparación del suelo. ¿Cuál va a ser esa preparación del suelo? Si la preparación del suelo va a ser mecánico, va a ser contracción animal o va a ser manual, porque tenemos un área pequeña o la pendiente es influyente. Entonces aquí hay que tener claro cuál va a ser la preparación del suelo óptima para la zona o región que estemos trabajando. Instalación y supervisión o revisión del sistema de riego. Muchas veces esta actividad se deja para después, es importante hacerlo antes por si hay fugas, por si hay fallas, por si hay que hacer correcciones que se puedan hacer de forma preventiva antes de tener el cultivo sembrado, porque si no, luego se presenta una contingencia de estas y es más difícil poder operar o puede faltarle agua al cultivo en una época crítica. Barreras vivas, esto es una estrategia porque ayuda tanto a detener la velocidad del viento como a frenar el ataque de algunas plagas. Siembra de viveros. Si nuestro cultivar es por medio de viveros, hay que tener un vivero bien preparado, en condiciones óptimas. Limpieza de bordes y labores. Igualmente, el cultivo debe tener toda una zona de rondas que deben estar limpias para evitar que las plagas, es como una medida para evitar que las plagas lleguen. Aparte tenemos priorizada una zona de producción. Control de malezas en camas de siembra. También el control de malezas debe estar haciéndose constantemente, llevando un monitoreo. Trasplante. Si atrás hablamos de vivero, ahorita vamos a hablar de trasplante. Preparamos el vivero aquí y ya cuando las plántulas alcanzan las dimensiones o la altura o la vida correcta, entonces se trasplantan al suelo. Labores culturales durante todo el ciclo del cultivo. ¿Cuáles van a ser las labores de poda, de fertilización, de control, de monitoreo? Todo lo que se le va a hacer al cultivo tiene que estar aquí contemplado. Manejo de plagas y enfermedades. ¿Cuál es la estrategia que se va a utilizar o la combinación de estrategias que se van a utilizar para prevenir y controlar enfermedades y plagas? Nutrición del cultivo. ¿Cómo se va a hacer la nutrición del cultivo? ¿Bajo qué dosis? ¿Bajo qué temporalidad? ¿Bajo qué modo de fertilización? Si va a ser edáfico, si va a ser foliar o si va a ser a través del sistema de riego por goteo. Y finalmente la eliminación del cultivo, ya una vez que cosechamos, si lo vamos a eliminar o eso lo vamos a utilizar como abono para el cultivo posterior. Y yo agregaría una 14ª que vendría siendo la rotación. ¿Qué rotación de cultivo vamos a hacer? Tanto rotación de cultivo como de plaguicidas.